Carolina Jaramillo está hoy día con nosotros. Ella es comunicadora, déjenme revisar acá que por supuesto, tiene un excelente palmarés, comunicadora estratégica y política, secretaria de comunicación de la Asamblea Nacional, asesora de comunicación de 10 ministros de Estado, consultora de campañas políticas a nivel nacional e internacional, especialista en discursos, asesoría en vocería política. Qué buen currículum que tiene usted. Disculpe si no termino de leer, me da la noche, Carolina. Interesante sería conocer cuál es su criterio respecto de lo más saliente, digo yo, del proceso electoral. No digamos la normalidad con la que se desarrolló, porque evidentemente fue normal, ¿no? Más allá de una que otra escaramuza por ahí con un par de personas que fueron sorprendidas con tres papeletas y 2 o 3 que quisieron tomar una foto al voto. Esta denuncia de fraude electoral, ¿es posible, usted con la experiencia que tiene, es posible hablar de fraude electoral cuando se ha generado una diferencia tan grande entre los dos candidatos? Hola Jimmy, reciban por allá un saludo afectuoso de mi parte. A ver, creo que es posible, dadas las condiciones de inestabilidad que vivimos como país, dada la desconfianza que se tiene en las instituciones, es posible porque creo que los políticos, en general la clase política de nuestro país, tiene tiene mucho desparpajo para decir lo que le da la gana, pero creo que la mejor forma de deshacer este tipo de, llamémosle hipótesis, es con datos. Ayer me puse a revisar algunos datos sobre este proceso electoral y creo que tú, como periodista y la audiencia debe conocer, porque fue para mí muy fácil conocer que este proceso electoral en particular es uno de los más observados que ha tenido el Ecuador. Te doy un dato que no es para nada irrelevante. Solo en la segunda vuelta tuvimos 1.693 observadores acreditados entre nacionales e internacionales. Entonces, decir que hubo fraude es posible, como es posible decir que el día de mañana llegan extraterrestres a visitarnos en el país. Claro. Entonces, me parece a mí que cualquier político puede subirse a una tarima y decir que hubo fraude, pero probar el fraude es realmente difícil, porque nuestro sistema electoral es un sistema que, es muy complejo violarlo, porque está de alguna manera blindado a través de buenos sistemas tecnológicos, pero además este proceso en particular, Jimmy, ha sido ampliamente revisado, vigilado y fiscalizado por observadores nacionales e internacionales, no de uno, sino de varios organismos internacionales, Unión Europea, Organización de Estados Americanos, y podría nombrarte no menos de 6 organismos internacionales que enviaron equipos de observadores. De hecho, en la tarde-noche de ayer ya se entregaron algunos informes preliminares donde, en términos generales, no solo se felicita, sino que se respalda al CNE por una labor que, se cumplió con bastante normalidad. Entonces, yo ya lo expresé el día de las elecciones en algunos medios de comunicación. A mí personalmente me llamó la atención y me sorprendió la inconsciencia con la que en la noche de las elecciones la candidata, ni siquiera en este momento se puede decir que es su fuerza política, sino la candidata González declaró que no iba a reconocer los resultados. Entonces, redondeando un poco la respuesta a la pregunta que me hiciste, me parece que se puede decir cualquier cosa, pero definitivamente probarlo va a resultar complicado, porque además, si uno analiza desde la lingüística, las declaraciones que se hicieron esa noche, básicamente nos están diciendo, no reconozco los resultados, hay fraude, pero más luego, por usar la frase más coloquial que tenemos, denme un chancecito, ya voy a probar el fraude. Entonces, políticamente hablando, es irresponsable, es absolutamente inconsciente lo que se está haciendo en este momento, y más aún en una coyuntura, Freddy, donde los ánimos ya de por sí están encrispados en el Ecuador, ¿no? Vivimos un ambiente de violencia, de inestabilidad institucional y sobre todo de desconfianza, ¿no?
Claro. A ver, Carolina, ¿y cómo explicar la diferencia tan grande que ha habido entre el exit poll, las encuestas y el resultado que se dio y que marcó más de 11 puntos? ¿Cuál es la explicación que le encuentras, Carolina? Bueno, de momento, Jimmy, creo que hay que, digamos, hipotetizar sobre algunas explicaciones, porque no tenemos de momento algunos estudios más que cuantitativos, cualitativos que nos ayuden a entender este fenómeno. Ujú. Se podría entender de varias formas. Primero, creo que las campañas, o en este caso la campaña del candidato Noboa, promovió al menos en la mitad de la mitad al término del periodo electoral, el llamado al voto facultativo. Solo ahí, Jimmy, si miramos los datos del último censo de población y vivienda, solo en el voto facultativo de la población de 65 años y más, tienes 1.600.000 personas. Con esto no quiero decir que necesariamente esos votantes le favorecieron al candidato Noboa, pero me parece que hay una cifra para nada despreciable de votantes. Y si relacionamos ese voto con las preferencias o los niveles de aprobación que tiene el candidato Noboa, podríamos estar hablando que hubo algo, digamos, o pudiéramos entender algo de esa votación, digamos, si recurrimos a mirar algo de esa población. Porque los estudios de aprobación del presidente nos dicen que él tiene, digamos, bastante simpatía, la población le tiene mucha simpatía al presidente entre ese grupo etario de los ecuatorianos, los de 65 para arriba. Y si miramos el llamado al voto que se tuvo en los últimos días, en las últimas semanas de campaña, probablemente las dos últimas semanas de campaña, había un llamado al voto de este grupo poblacional. Ahora habría que corroborar, insisto, estoy haciendo algunas hipótesis. Por otro lado, si te fijas, también me parece interesante que hubo mucha movilización también de voto migrante. Hay un cambio para nada despreciable, digamos, que se voltea por completo un voto que antes le pertenecía indefectiblemente a la Revolución Ciudadana. En el voto migrante se ha volteado ahora por completo a votar por la fuerza política representada por el presidente de la República. Insisto, estoy haciendo algunas hipótesis. Ujú. Otra cuestión interesante, y escuchaba hace poquito que lo comentaban en este espacio, la Sierra Centro. Yo igual lo he mencionado en varios espacios, creo que hubo una confianza y digamos, una lectura bastante reduccionista al pensar que los acuerdos o el pacto, digamos, entre la Revolución Ciudadana y el Pachacutic, de alguna forma era una garantía de facto de que el voto de la Sierra Centro iba a beneficiar a la candidata González. Y a mí no me sorprendería para nada que muchas de las encuestas que se corrieron y que le otorgaban ese puntaje a la candidata González hayan de alguna forma fallado, digamos, en sus apreciaciones, entre otras cosas, Jimmy, por lo que se conoce estadísticamente como sesgo de selección. El sesgo de Ujú. selección no es sino que se recurre a la votación de los centros urbanos y se excluye, digamos, a la votación de la población que está un poco más dispersa, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí podríamos estar encontrando otras explicaciones. No nos olvidemos, Jimmy, que generalmente e históricamente en el Ecuador, los votos de la Sierra Centro le han favorecido a los representantes de la derecha, ¿no? Históricamente ha funcionado así. Yo oía, digamos, con cierta cautela que en los análisis de algunos de mis colegas, algunos periodistas y muchos de los simpatizantes de la Revolución Ciudadana daban por hecho que el pacto entre la candidata González y Leonidas Diza significaba casi como concluyente el hecho de que esos 5 puntos iban necesariamente a esta candidatura. Digamos, los resultados han deshecho de facto, digamos, que esto sea así. Y coincido contigo, te he venido escuchando estos días, el endoso de votos no existe. El endoso de votos no es que no funciona, el endoso de votos no existe y esta es una dura lección para nuestra clase política
que no llega a entender que los pactos políticos no significan que un líder político entregue su votación a otro líder político. Esto definitivamente no funciona muy de así. acuerdo con eso, Carolina. 7:15 de la mañana en un café con JJ estamos conversando con Carolina Jaramillo, estratega y analista electorales. Saluda a Gustavo Espinosa. El tema de las encuestas y de los exit poll ya los conceptualizaba y aclaraba al inicio de esta emisión Jimmy Jairala. Yo quisiera agregar algo y usted confírmeme o corríjame, por favor, como estratega y experta. Los exit poll ya no tienen el peso que tenían hace cerca de 30 años, como en la elección del año 1998. Yo me atrevería a decir, Gustavo, mucho gusto, un saludo. A mí me parece que depende de la metodología que se use. Yo, a diferencia de muchos de mis colegas, no me atrevo a dar por sentado que las encuestas, los exit poll y las herramientas de investigación no es que no sirvan, es que muchas veces no están siendo utilizadas como deberían. Me parece también que los ciudadanos no están siempre dispuestos a ofrecer una respuesta verdadera a las distintas herramientas que utilizamos para la investigación y que además hay una utilización incorrecta, digamos, de estas herramientas. Cuando se hizo un exit poll, no se puede decir que estos primeros son resultados oficiales y segundo, todas estas herramientas tienen algunos elementos como márgenes de error, niveles de confianza, que si no son explicitados, que si no son, digamos, puestos sobre la mesa, fácilmente confunden a la opinión pública. No pudiera en este momento o no quisiera de alguna forma decir que antes funcionaban mejor o que antes estaban mejor diseñados. Lo que sí puedo decir, Gustavo, es que hoy ha habido una enorme proliferación de, entre comillas, proveedores o, entre comillas, profesionales que hacen exit poll y que no necesariamente son de buena calidad. Ya lo vivimos en la primera vuelta cuando un proveedor expuso un exit poll donde supuestamente el presidente había ganado en una primera vuelta y esto, digamos, fue utilizado de forma irresponsable por varios, digamos, usuarios de redes sociales, incluso algunos medios de comunicación, y esto generó una terrible confusión en la opinión pública. Entonces, yo creo que hay, por supuesto, firmas muy reconocidas y muy reputadas en la opinión pública y que siguen haciendo herramientas que nos brindan orientación a quienes tenemos trabajo dentro de la comunicación política. Lo que pasa sí es que además hoy metodológicamente también hay una diferencia entre trabajar a través de herramientas digitales y quienes, digamos, seguimos, en mi caso, confiando en quienes vamos a territorio y levantamos información, digamos, de manera personal. Sí hay una diferencia muy valiosa entre hacer esto, digamos, de forma personal y levantar información de forma digital, ¿no? Yo insisto, yo no creo necesariamente que el problema sea de las encuestas, el problema es de que no se las sabe utilizar y se presenta esto como resultado oficial y ahí se comete un gravísimo error que ya nos pasó factura en la primera vuelta. Y de hecho creo que esta segunda vuelta se ha caracterizado muchísimo porque muchos aprendieron la lección y han sido más cautelosos, ¿no? Si nos fijamos en esta segunda vuelta ya no se abusó del uso de las encuestas. Carolina, muy buenos días. Camila Piedrahita te saluda. Justamente hablando de las encuestadoras, alrededor de 11 encuestadoras le daban una ventaja a la RC sobre Daniel Noboa. Y pese a esta situación con los resultados oficiales, sabemos que muchos actores políticos, muchos alcaldes y prefectos de la RC ya confirmaron la victoria de Daniel Noboa. Sin embargo, la candidata Luisa González continúa haciendo, digamos, una negación ante estos resultados. ¿Qué es lo que tú, como estratega, le podrías recomendar o cuál sería el siguiente paso a seguir para la candidata Luisa González para que lleve un ambiente de paz y tenga diálogos con el presidente de la República, futuro a lo mejor? Bueno, creo que es una consulta complicada porque me parece que una de las cosas, digamos, una de las
efectos que ha tenido durante los últimos días de campaña que pudieron haber desembocado en este resultado, y insisto, estoy hipotetizando, con todos los hechos alrededor que han sucedido, con todo lo que ha incidido en el contexto. Si nos fijamos, incluso los temas judiciales han dejado en evidencia las profundas fisuras que tiene la Revolución Ciudadana en sus adentros, ¿no? ¿Por qué hago esta referencia? Porque me parece que tiene que ver con el comentario y con la pregunta que planteas, Camila. Lo que ahora mismo está pasando con la postura que ha tomado Luisa González versus varios líderes de la Revolución Ciudadana, no me parece sino el colofón de lo que ya venía sucediendo durante la última semana de la campaña. Es decir, una suerte de ruptura interna, unas pugnas internas que hoy evidencian también una postura de parte de ella y una postura de parte de otras personas dentro mismo de la estructura política. En tal sentido, creo que esto les obliga necesariamente a una reorganización de la primera fuerza política del Ecuador, porque para quienes un poco en forma, insisto, reduccionista, dicen que esto podría ser el final de la Revolución Ciudadana, por el contrario, creo yo que estos eventos obligan a que las fuerzas políticas se reorganicen, hagan una reflexión interna, una autocrítica y tomen medidas de cara a lo que serán, en este caso, por ejemplo, las próximas elecciones, e incluso si se llegara a dar una constituyente, puedan fortalecerse, autoevaluarse y tengan, digamos, una propuesta de cara a lo que podría ser una propuesta de constituyente de parte del presidente. En tal virtud, creo yo que lo que correspondería es que hoy mismo la señora González, como líder que acaba, digamos, de vivir esta elección, se alinee con la visión de su partido, de su movimiento, y enfrenten, digamos, en unidad lo que hoy plantea la coyuntura. Y la coyuntura no es sino que han perdido las elecciones. Lamentablemente, yo creo que los últimos acontecimientos han puesto sobre la mesa una realidad de muchas agrupaciones políticas del país, y es que envejecen, ¿no? Los partidos políticos no son seres inertes, son seres vivos que nacen, se desarrollan, maduran y tienen necesariamente que reinventarse. No es distinto en el caso de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, al igual que los partidos políticos, tienen necesariamente que comprender la necesidad de tener cuadros, de reinventarse, de dar paso a las nuevas generaciones, porque les termina pasando esto, ¿no? El no comprender que el Ecuador no es el mismo del Ecuador del 2007, cuando asume el poder Rafael Correa, les termina pasando factura, y es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Bien. Entonces, me parece que comprender la derrota, aceptarla, confrontarla, es la tarea que hoy tienen pendiente, ¿no? Muchas gracias a Carolina Jaramillo, estratega y analista electoral, por su comparecencia en Un Café con JJ. Carolina, un abrazo, muy amable. Muchas gracias, un saludo.